Muchísimas gracias por la introducción y por la oportunidad de contarles algo de nuestro trabajo que hacemos en varios clústeres. Voy a detener mi video para facilitar la pantalla a full. Desde ya que este trabajo que les voy a contar no es trabajo únicamente mío, sino que es un trabajo fruto de numerosas colaboraciones, y en particular estoy muy contento de poder estar colaborando con el doctor Reinhard Pinzón en uno de los proyectos, ¿sí? En parte, gracias a estas colaboraciones, es que justamente tenemos acceso a varios clústeres. Hoy en día, las simulaciones son una parte integral de la ciencia y los avances en la ciencia, y es algo natural, ¿sí?, poder acceder a distintos recursos computacionales. Nosotros en este momento, por ejemplo, accedemos a clústeres en Chile, en Alemania, en Estados Unidos, ¿sí? En el pasado hemos estado corriendo también bastante en Brasil, por ejemplo, e incluso también en un par de clústeres de España. Así que estoy muy contento por las posibilidades de que tiene Iberogune, y creo que va a ser un recurso fundamental para Latinoamérica. ¿Sí? Es realmente un Maserati, como en algún momento decía el doctor Sánchez Galán, y ese Maserati, ¿sí?, hay que hacerlo andar para la comunidad científica, y todos vamos, me parece, a disfrutar de poder andar en el Maserati. Pero lo que les quiero contar hoy tiene que ver con usar, ¿sí?, esos recursos computacionales para tratar de entender, ¿sí?, escalas muy chiquitas que no son las de todos los días, no son las de erosión fluvial, no son las escalas del clima, así de kilómetros, sino más que nada yo les voy a estar contando de escalas pequeñas, ¿sí?, del orden de los nanómetros, donde fíjense que, ¿sí?, una molécula de ADN tiene un diámetro de pocos nanómetros, ¿sí? Entonces son escalas muy chiquititas, que justamente son difíciles de acceder a los experimentos. Pero lo que quisiera destacarles es que estas escalas chiquitas son importantes, incluso a las escalas grandes. Y un ejemplo concreto que les puedo destacar acá, que muchos conocen, acuérdense, este es el Titanic, ¿sí?, que está en el fondo del mar, quebrado a la mitad, ¿sí? ¿Y por qué se quebró a la mitad? Y se quebró a la mitad porque el acero del que estaba hecho, que era un acero fantástico, se fragilizaba debajo de una cierta temperatura que no se esperaba para esa época del año, ¿sí? El mar estaba un poquito más frío, eso hizo al acero bastante más frágil, y por lo tanto lo que ocurrió con la fractura a escala atómica, ¿sí?, terminó haciendo más grave la catástrofe de la colisión con el iceberg para el Titanic. Y otro ejemplo, menos conocido quizás, pero que va a estar, me parece, en boca de todos en pocos años, es el caso de ITER. ITER es un reactor de fusión nuclear, es decir, trata de imitar lo que ocurre adentro del Sol, ¿no?, donde fusiono átomos de hidrógeno. En este caso tengo deuterio-tritio, ¿sí?, hidrógeno más pesado, pero ese Sol que vamos a tener en la Tierra implica un desafío gigante, imagínense, para el tema de los materiales. Además, ese Sol no va a estar contenido realmente por ningún material, sino por una botella magnética, tienen esta forma de donut, con un campo magnético gigante, ¿sí?, pero de todas maneras, por ejemplo, hay parte de ese plasma cuasi solar que escapa e impacta los materiales, y hay que cuidarlos mucho, y para eso hay que tratar de entender en detalle qué es lo que ocurre, ¿sí?, a la escala de los nanómetros. Entonces, de nuevo, nanotecnología que impacta, ¿sí?, la vida diaria de la tecnología a nivel macro. Y en particular, para tratar de descifrar qué ocurre a la escala nano, lo que vamos a hacer es algo relativamente simple, ¿sí?, una aproximación clásica a estos átomos que son cuánticos, de pensar que tengo pelotitas con resortes, si se quieren,
y donde, bueno, sumado a esos resortes, tengo, por ejemplo, fuerzas electrostáticas, ¿sí? Tipo Coulomb, si quieren fuerzas similares a la gravedad, en el sentido que son de largo alcance, ¿sí? Fuerzas de Van der Waals, que también me permiten, ¿sí? que interactúen moléculas que no están cargadas, pero entonces lo que tengo que hacer es resolver las ecuaciones de Newton, ¿sí? Esa fuerza igual a masa por aceleración, para estos sistemas, que incluyen, ¿sí? desde miles hasta muchos decenas de millones de átomos. Les quiero mostrar varios ejemplos hoy de cosas que hacemos en nuestro grupo, resolviendo estas ecuaciones, y empezando con temas de propiedades de sistemas magnéticos. Los sistemas magnéticos tienen varias áreas de interés, en particular nosotros, por ejemplo, tenemos una escuela de bioingeniería en nuestra Universidad de Mendoza, ¿sí? Y una cosa que se está utilizando cada vez más son nanopartículas magnéticas, que uno le aplica un campo, las partículas, ¿sí? se mueven, eso genera un calentamiento que mata las células cancerígenas a donde se han ido a depositar esas partículas. Entonces esto de hipertermia es algo que se está estudiando con mucha expectativa. Y por supuesto que también en lo que es nanomedicina está el tema de usar nanopartículas magnéticas como portadores de ciertas drogas, ¿sí? que van a localizarse a cierto tejido que yo quiero tratar. Y finalmente, todos nosotros sabemos que la tecnología para calcular ha progresado, pero también la tecnología para guardar información, ¿sí? Hace unos años estábamos con los disquetes, y ahora estamos con los discos de estado sólido. Y se está buscando cómo tener mejores herramientas para almacenar tecnología. Y una de esas herramientas pasa por el uso de skirmions, que son unas estructuras magnéticas localizadas, que me permitirían almacenar y leer, ¿sí? información de una manera mucho más rápida, incluso que en un disco de estado sólido. De todas maneras, hay bastante por hacer para que estos skirmions se transformen en una realidad tecnológica, ¿sí? que me vaya a un nuevo disco adentro de mi computadora o de mi celular. Entonces, en ese proceso, nosotros estamos tratando de contribuir un poquito, y justamente una de las cosas que hacemos es utilizar aprendizaje de máquina, y acá les muestro un caso donde la idea es que ustedes saben que gracias a los avances en la química y en la síntesis, ¿sí? dentro de nanopartículas, se pueden generar distintas nanoestructuras. Entonces tienen una nanoestructura, por ejemplo, aquí arriba, donde tienen todos átomos de hierro y de níquel mezclados, fíjense que el hierro es rojo, el níquel es azul, hasta tener, por ejemplo, sistemas donde tienen alguna banda, ¿sí? o alguna mitad, una fracción de níquel separada de la de hierro. ¿Cuál es el sistema que me conviene desde el punto de vista magnético? ¿Sí? Y acá lo que tienen, por ejemplo, es que la magnetización de este cubito en algunas unidades es cerca de 0,5, y en cambio esta esfera random, fíjense que tiene 0,65. ¿Sí? Entonces, usando Machine Learning, puedo aprender sobre esto y aplicarlo a cientos de estructuras. Entonces, de nuevo, acá usamos Machine Learning con un algoritmo particular que es XGBoost, ¿sí? Esto lo hacemos justamente con Python, corriendo en una GPU, y el resultado es que la predicción que hacemos para una cierta estructura, ¿sí? termina siendo muy buena. Y en particular, por ejemplo, lo que encontramos es que la estructura con la magnetización mayor, un poco de esperarse, es la que tiene todo el hierro juntito, ¿sí? Y que no está en la superficie donde se puede desordenar un poco. Entonces, esto con el core de hierro y una cáscara de níquel es la estructura con mayor magnetización. Y entre las estructuras de menos magnetización es este sándwich, donde el níquel acá está bloqueando las interacciones magnéticas de esta mitad de hierro con esta otra mitad, y eso me da una magnetización muy baja. ¿Sí? Esto, de nuevo, es trabajo en progreso, es algo que estamos haciendo ahora en este momento, pero que quería compartir con ustedes.
Y el otro ejemplo que quería mostrarles de sistemas magnéticos tiene que ver con que quizás recuerden de alguna clase que los sistemas magnéticos, cuando uno le aplica un campo externo, ¿sí?, tienen una parte de histéresis, como de historia, que depende de cómo aplico yo el campo. En este caso ven que hay una flechita acá. Si por ejemplo parto de aplicarle un campo muy alto, lo voy bajando el campo, me queda con una magnetización remanente, después puedo revertir la dirección de esa magnetización, y después no paso por cero, sino que me voy por el otro lado, y me queda esto que es un cierto campo coercitivo, por ejemplo, a magnetización cero. Entonces, esto que es de libro, es algo que usando un conjunto de imancitos podemos reproducirlo, ¿sí? En este momento lo hemos reproducido sobre todo para sistemas como cuasi infinitos, pero ya podemos aprender bastante, por ejemplo, de si esos imancitos están quietos, sería este caso de lattice frozen, ¿sí? Y dependiendo de la temperatura del sistema magnético es el tamaño de mi ciclo de histéresis. Y cuando incorporo la posibilidad de que estos imancitos se puedan mover, ¿sí?, no solo girar por la temperatura, sino moverse, ¿sí?, de sus lugares, y por ejemplo este ciclo interno, fíjense que se vuelve bastante más angosto. Y este ciclo interno tiene que ver, por ejemplo, con mi capacidad para ser efectivo durante un tratamiento de hipertermia, ¿sí? Entonces es importante determinarlo de la manera más cuantitativa posible, ¿sí? Acá tienen incluso una diferencia entre un sistema de estos cuasi infinitos, ¿sí?, que da un ciclo un poquito más ancho, y cuando tengo una nanopartícula me quedó un ciclo un poco más fino. Fíjense que acá tienen como un corte de la nanopartícula, donde cada imancito está apuntando, fíjense acá está más o menos apuntando para abajo, acá aproximadamente hay muchos apuntando para arriba, y después acá tienen varios con mucho desorden, que es justamente donde la magnetización en este eje vertical es muy baja, ¿no?, en el caso B y C. Entonces, ¿qué pasa? Con nuestros recursos computacionales podemos tratar frecuencias de campo que son muy altas, ¿sí? Entonces, estas frecuencias no están realmente en la zona de más interés práctico. Disculpen. Pero, por ejemplo, una cosa que hemos mostrado es que, por más que las frecuencias sean estas, los resultados convergen y serían similares a frecuencias mucho más bajas. Pero con un sistema como Ibero-UNE, uno podría acercarse a frecuencias más realistas. Así que ese sería un gran avance. Pensando en sistemas no solo a tiempos más grandes, sino también a escalas más grandes, acá les muestro un par de casos. Uno, estamos tratando sistemas con dominios magnéticos, donde estas flechas indican como para dónde apunta el imancito, ¿sí?, para dónde está imantado, y donde las fronteras entre estas regiones, ¿sí?, tienen un comportamiento interesante, se pueden desplazar, es importante saber a qué velocidad se desplazan, por ejemplo, lo cual también tiene que ver con la tecnología de poder guardar datos en sistemas magnéticos. Y acá lo que tienen es un caso donde publicamos muy recientemente, un caso de una nanoestructura, ¿sí? Fíjense que este es un cubito magnético, y donde la deformación del cubito magnético, ¿sí?, la deformación mecánica, me afecta mucho las propiedades magnéticas, ¿sí? Y esto lo hicimos con un modelado multiescala, que implica utilizar códigos de magnetismo justamente de microescala que no toman los espines individuales de cada átomo, ¿sí?, los momentos magnéticos de cada átomo, sino de algún grupo grande y lo promedian. Entonces hay cosas que se pueden hacer justamente para acercarnos a la realidad tecnológica que puede ser más interesante. Ahora quería pasar a otro ejemplo, y también justamente esto tiene que ver con la colaboración con el doctor Pinzón, ¿sí? Fíjense que, al menos acá en Mendoza, es un tema clave el de poder remediar agua con arsénico. Una de las cosas que me chupa el arsénico del agua son las nanopartículas de hierro,
¿sí? Y hay algunos experimentos que mostraron que ciertas nanopartículas de hierro con cobre, ¿sí?, podían chupar todavía más arsénico, de hacer una mejor remediación. Y en este caso, bueno, hemos estado trabajando justamente cuál es la estructura que convendría para esa remediación, y sería una estructura tipo carozo y cáscara, ¿sí? Y no una estructura, las estructuras tipo Janus, esta donde tengo el cobre de un lado y el hierro del otro, ¿sí? No me convienen en este caso para lo del arsénico, ¿sí? Y también con este mismo espíritu hemos estado trabajando en estructuras bimetálicas, donde por ejemplo acá el agua podría pasar por este nanotubo, ¿no? Y también cómo cambia esta estructura bimetálica con la deformación. Algo muy reciente y en progreso es justamente intentar trabajar con nanotubos de óxidos, ¿sí?, donde también se podría llegar a avanzar con el tema de remover arsénico, ¿sí? Esto es una imobolita, es un óxido de aluminio. Fíjense que, hablando de estructuras con impacto tecnológico, está todo el desafío justamente de poder guardar hidrógeno para esto de la economía del hidrógeno y utilizar hidrógeno en un auto, ¿sí?, como combustible. Entonces, para poder guardar hidrógeno, se ha mostrado que una nanoestructura, ¿sí?, puede resultar muy útil porque puede guardar más hidrógeno. Y en ese sentido, hemos estado trabajando bastante en colaboración con gente del Centro Atómico Bariloche, ¿sí?, el Instituto Balseiro, la Universidad del Comahue, también con Felipe Valencia, la Universidad de Talca, ¿sí?, en cosas que van desde películas delgadas, ¿sí?, con un espesor nano, hasta en este momento estamos trabajando en nanotubos, ¿sí? Un tema que nos está ocupando muchísimo ahora es una nueva familia de materiales, ¿sí?, muy popular, que son las aleaciones de alta entropía. Y las aleaciones de alta entropía, acá XY es la fracción de un cierto elemento, entonces la entropía de la mezcla tiene que ver con estas fracciones, y cuando uno tiene más de 5 elementos, esta ventaja entrópica es tal que se mantiene el material sin segregar. Entonces, estos materiales que se crearon inicialmente un poco por casualidad, ¿sí?, se han transformado en algo que ha explotado en la comunidad de materiales, porque son materiales que son muy duros, ¿sí?, muy resistentes a la fractura, también son resistentes a la corrosión, y pueden llegar a tener otras ventajas, ¿sí? Entonces, estas aleaciones de alta entropía, bueno, tienen distintas estructuras, y una de las primeras preguntas que tratamos de responder es si son resistentes a la radiación, justamente pensando en la nueva generación de reactores de fisión o de fusión, como por ejemplo el reactor de fusión que es ITER, que les mostré al principio. Respecto a las propiedades mecánicas, recientemente publicamos un estudio, ¿sí?, en conjunto con nuestros colaboradores de Lawrence Livermore y de la Universidad de California en San Diego y de la Universidad de Berkeley, donde ellos impactaron en una aleación de alta entropía con un láser de alta potencia y vieron cuándo se fracturaba. Entonces así se puede definir una cantidad, que es la resistencia a esta fractura en la parte de atrás, y obtuvieron un valor cercano a 11 gigapascales, que es muy, muy alto, ¿sí? Comparado, o sea, un metal FCC como cobre, por ejemplo, este valor es 1, y acá es 11, un orden de magnitud más, ¿sí? Y esto, los experimentales no entendían muy bien este resultado, entonces nosotros nos sumamos con un esfuerzo computacional. Esto corrió en parte en Jülich, en Alemania, justamente en el centro de supercómputo, porque es extremadamente costoso, ¿sí? Pero fíjense que nos permitió unificar, ¿sí?, un par de experimentos distintos con nuestros resultados, e incluso ahora acaban de publicar otros resultados experimentales que caen justo sobre esta línea violeta también, así que estamos extremadamente contentos que
nuevos experimentos son coherentes con nuestras simulaciones y los experimentos que acabamos de publicar. Fíjense que un material nuevo que se ha generado recientemente son esponjas de estos materiales. ¿Vieron la esponja que tienen ahí ¿sí? para limpiar cosas? Bueno, ahora se pueden hacer esponjas de estos materiales. Estos son materiales muy, muy nuevos y casi no existen estudios todavía, por ejemplo, de propiedades mecánicas de estas esponjas. Y nosotros lo que queremos adelantarnos a esos experimentos, y lo que encontramos es que, lamentablemente, en este caso, cuando sometemos esta espuma bajo tensión, el hecho de tener ese desorden con tantos elementos hace que se localice la fractura un poco antes, ¿sí? Y existe esta fractura, en parte acá, que es una fractura casi frágil, ¿sí? Respecto a otro material donde no existe ese desorden químico y no se fractura. Fíjense que, en parte, para estudiar esta fractura, volvimos a utilizar justamente técnicas de aprendizaje de máquina. En este caso fue algo de Unsupervised Learning, ¿sí? Usando Principal Component Analysis. Y acá entonces sí pudimos separar, ¿sí? Los lugares donde se iba a fracturar, detectando donde había un gran deslizamiento, ¿sí? de planos que me llevaba a la fractura, y que era algo que no ocurría en el material sin desorden químico. Volviendo entonces al tema de los reactores y la irradiación, es que justamente, de nuevo quiero que sean conscientes de que este reactor ITER, ¿sí? Donde acá tienen esta donut, donde va a estar el Sol simulado por dentro, van a tener que soportar situaciones muy extremas, de presión, de temperatura, de radiación. Entonces, ¿cada cuánto va a haber que cambiar todo este material, ¿sí? Para que no existan problemas estructurales? Fíjense que esta es una estructura gigantesca. Acá pueden ver la escala de una persona, ¿sí? En este momento creo que ya tienen montado uno de los sectores de este toro. Y nosotros, la contribución que intentamos hacer es justamente respecto a estos materiales de aleaciones de alta entropía, y lo que descubrimos fue algo que, de nuevo, algo en principio no es tan prometedor como parecía de otros estudios, en el sentido que descubrimos que cuando uno compara esta aleación de alta entropía con un material donde no existe esa complejidad química, ¿sí? Un material de átomo promedio que se llama, y da similar. Entonces, en realidad, no, en principio, desde el punto de vista de este daño por radiación, que se llama un daño primario, porque es lo que ocurre a tiempos muy cortitos, ¿sí? No habría diferencias. En los experimentos se ve una diferencia, ¿sí? Pero esa diferencia aparentemente tendría que ver con el comportamiento de los defectos que me genera la radiación en el material, ¿sí? A tiempos largos, y no con el daño a tiempos cortos. Esto lo publicaron el año pasado en Acta Materialia, y estamos trabajando ahora en temas relacionados. Finalmente, de esto de radiación, donde también están involucradas las altas presiones, quiero concentrarme en un material que es conocido por todos como el hierro, ¿sí? A altas presiones. Y algo que para mí fue una sorpresa cuando empecé en este tema fue descubrir que todavía no hay un acuerdo científico sobre qué fase tiene el hierro, ¿sí? Cerca del centro de la Tierra. Hay gente que dice que tiene una fase HCP, otros una fase FCC, otra una fase BCC. Son distintas fases cristalinas. Y no existe un acuerdo científico sobre esa fase. Y menos todavía sobre cómo es de dura esa fase, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y nosotros somos parte de un equipo muy grande, que involucra sobre todo experimentales, que están llevando a cabo experimentos con las condiciones cercanas a las del centro de la Tierra, ¿sí?
Acá tengo en el carozo interno, tengo presiones de más de 300 gigapascales, temperaturas del orden de los 6.000 grados, ¿sí? Entonces, el tema es ¿qué ocurre ahí? Fíjense que para intentar responder lo de la fase, ¿sí? Quizás experimentos involucrando rayos X a esas condiciones. También está, incluso si sé la fase, hay una discusión si la microestructura involucra nanocristales o macrocristales, pero en particular estos experimentos lo que tratan de responder es cómo es de fuerte, ¿sí?, el hierro en esas condiciones. Y fíjense que acá les estoy mostrando algunos resultados experimentales preliminares, que lo que indican es que, de acuerdo a estos experimentos preliminares, el hierro es más fuerte todavía de lo esperado de algunos modelos simples, ¿sí? Gracias. ¿Qué pasa? Esto, una de las cosas que me afecta justamente es la propagación de las ondas sísmicas. Y en gran parte las discrepancias científicas pasan porque hay una anomalía, y es que si uno asume la fase usual que uno esperaría para esas situaciones, ¿sí?, obtiene otras velocidades de las ondas. Quiero cerrar con un ejemplo aquí de Panamá, donde les estoy mostrando este edificio tan icónico. Y esta misma estructura es lo que se llama estructura de Bulligan, es la que usa la naturaleza en muchos seres vivos. Por ejemplo, este es un camarón que tiene en una de las pinzas esta nanoestructura, y nosotros estamos trabajando junto con el grupo de Pablo Sabartieri en Purdue para estudiar la resistencia a la fractura de estas estructuras. Acá tienen esta estructura que ven que van girando las capas, ¿sí?, en este apilamiento desde el rojo hasta el azul, y entonces cuando yo la someto a tensión, hay capas que prácticamente no les pasa nada, hay una capa central que se fractura, pero esta fractura no se extiende, ¿sí? Entonces, este es un avance interesante posible. Quiero finalizar, ¿sí?, destacando de nuevo que estas simulaciones a la escala nano pueden impactar, ¿sí?, escalas más grandes de relevancia tecnológica. Puedo llegar más allá de la escala nano, ¿sí?, con simulaciones lo que se llama de grano grueso. Nosotros en nuestro grupo, por ejemplo, trabajamos en simulaciones de granitos, ¿sí?, que alcanzan escalas, en nuestro caso, de milímetros, pero con la que se puede llegar a escalas de metros. Sí, perdón. Perdón, que no escuché bien. Sigo, no sé si había una pregunta, pero ahí termino rápido. Un micrófono abierto. Hay casos de simulaciones, ¿sí?, donde obviamente la contribución de Machine Learning va a ser crucial, ¿sí?, donde uno va a tener que considerar modelos multifísica, ¿sí?, y algo que me parece que les ha quedado ya claro a la gente de la audiencia, es que se necesitan no solo científicos capaces de correr en una laptop, sino científicos que tengan experiencia en computación de alto desempeño, en high performance computing, para poder justamente tomar ventaja de clústeres como el que ustedes van a tener funcionando en la Universidad Tecnológica de Panamá. Así que muchísimas gracias, y no sé si hay alguna pregunta.